Habiendo estudiado entonces la acústica de los espacios residenciales y los espacios laborales u ocupacionales y la importancia que tienen en el confort de las personas que los utilizan, entramos a esta segunda unidad para revisar el diseño específico de ciertos recintos en los cuales se hace necesario el tratamiento acústico. Entonces les doy la bienvenida a mis estudiantes a esta sesión en el cual hablaremos del diseño de recintos menores. Le llamamos menores debido al volumen que ocupa el local, ¿sí? Comparados con otros espacios que son mucho más voluminosos y grandes como los auditorios o los teatros, los cuales vamos a ver posteriormente. Es importante entonces que recuerden lo que vimos en la primera unidad y sobre todo que tengan presente eh, los principios de acústica que vimos y la relación que existen entre los materiales y su coeficiente de absorción. ¿Sí? Habíamos dicho que mientras más coeficiente de absorción, el material es mejor para la absorción de energía sonora. Y en muchos casos, pues, el confort acústico viene originado principalmente por los ruidos, ¿sí? Pero además del aislamiento, también tenemos que tener presente que vamos a ver en esta unidad el acondicionamiento para poder difundir y propagar adecuadamente el sonido útil. Entonces, ustedes tengan presentes estos parámetros y estos criterios, ¿ya? La característica de estos espacios menores o estos recintos menores es que están limitados por su volumen, como había dicho previamente, o lo que llamamos geometría del recinto. Porque a diferencia, dije antes, de un auditorio, teatrín, teatro o espacio voluminoso que tiene muchísima altura, pues monumental, estos espacios no llegan a superar la escala normal. Estamos hablando pues de espacios que se encuentran dentro de edificios corporativos, em, dentro de espacios comerciales o espacios de salud como consultorios, por ejemplo, que pues están limitados precisamente por la altura, por la forma generalmente paralelepípeda, pues no rectangular del espacio, con lo cual también el aforo de las personas que están ahí dentro, pues comparado con un teatro que ingresan pues hasta 1500 personas, ¿no? Aquí es reducido. Son menos personas, estamos hablando máximo pues 50 personas en un espacio aproximado, así de manera burda, y en el cual pues las actividades que realizan son específicas, ¿no? Son actividades propias, puede ser de labores administrativas de una oficina, sí, como leer, escribir, tipear, imprimir, hacer reuniones, sí, otras actividades pues que pueden ser como comer, en el caso de restaurantes, ¿no? Conversar, o actividades ya muy puntuales, como en el caso de un dentista, por ejemplo, que está trabajando en un consultorio. Entonces, las actividades de este local, los parámetros dependen mucho de las actividades que se van a realizar ahí dentro del local. Con lo cual también, según la actividad, ustedes saben, hay un determinado mobiliario que está diseñado de acuerdo al espacio. Con el caso de una oficina, por ejemplo, un plotter o una impresora. En el caso de un consultorio, como dije antes, la silla del dentista o la camilla. En el caso de un restaurante, pues también depende qué tipo de restaurante, ¿no? Vamos a ver más adelante si es que es un restaurante em, tipo fast food o los restaurantes, por ejemplo, con comedores grandes o simplemente pueden ser comedores de almuerzo, como el caso de un comedor universitario, ¿no? Y también algo muy importante que no depende directamente de nosotros como arquitectos porque está más condicionado a la anatomía de la persona, es la percepción que tiene el público. Pero nosotros también tenemos que tenerlo presente porque acondicionamos el espacio para que la mayoría de personas puedan sentirse confortables dentro.
¿sí? Entonces, de acuerdo a estos parámetros o limitantes que se encuentran dentro de estos recintos menores que vamos a estudiar, también hay criterios que tenemos que tener presentes, como por ejemplo la reducción del nivel de ruido. Todo sonido, habíamos dicho antes, para recordar, ¿no? Que molesta o dificulta, ya sea porque es muy intenso, de mucho volumen, como le llamamos nosotros, ¿sí? O sea, tiene mucha intensidad sonora en decibeles, o dificulta pues mis actividades, se convierte en ruido, que puede ser un sonido para las personas que están en un determinado escenario, pero para otras personas se convierte en ruido. Entonces, tenemos que reducir esos niveles de ruido, especialmente los que vienen de la calle o los ruidos de impacto, los ruidos estacionarios de máquinas, como en este caso equipos de oficina o equipos médicos, o incluso cuartos de máquinas, también habíamos conversado. Disminuir el tiempo de reverberación porque en muchos de estos recintos se utiliza la palabra. Y propagar también el sonido útil. El sonido útil que puede ser el sonido hablado, ya sea pues los trabajadores corporativos, el mismo médico que está hablando con su paciente o los mismos comensales que están en un restaurante. Y no solamente propagarlo, o sea, que pueda llegar y transmitirse hasta la última persona que está al fondo del espacio, sino que también este sonido sea claro, porque puede transmitirse el sonido, pues por ejemplo de un televisor, pero al último donde está la persona, más los ruidos que llegan de la calle, pues se mezclan todo y ese sonido no es claro, sino que es difuso y se convierte en ruido. Entonces, el principio de diseño acústico que debe predominar aquí es tener presente, conocer que hay una interacción entre la persona, el espacio y la actividad. Esa es nuestra respuesta, ¿de acuerdo? Porque no tratemos, o sea, ustedes no traten de estandarizar como si fuera una fórmula. Lo que sirve para una oficina no es lo mismo para una sala de reuniones, no es la misma respuesta o solución para un restaurante o para un consultorio. Lo que debes tener presente es que con tu criterio de arquitecto, pues, estudias a la persona que va o las personas que van a estar ahí dentro de ese recinto, el espacio que conforma, caracteriza ese recinto y las actividades que se van a realizar ahí, incluyendo el mobiliario. ¿De acuerdo? Porque los principales problemas que se presentan en estos recintos menores, empezando porque como son entre comillas menores, o sea pequeños, no se les da el adecuado tratamiento que se le debería dar comparado con un teatro, pues o con un auditorio. Ese es un craso error, porque estos espacios también reciben público participante y también utilizan la palabra y los medios audiovisuales. Por lo tanto, también requieren ser tratados. Ya les había comentado antes de mis experiencias trabajando en empresas constructoras que pues eran oficinas adaptadas o improvisadas dentro de viviendas y las cuales no tenían tratamiento acústico. Primero que nada, era bien difícil pues hacerle un tratamiento acústico a un espacio que de por sí ya está limitado por la altura y por el ancho y el largo. ¿Me entiendes? Entonces ya no se puede poner un cielo raso acústico a un espacio que tiene de altura 2,30 m, ya no se le puede poner, pues. De la misma manera que es difícil crear un muro acústico cuando ya la edificación está construida. Pero existen otras alternativas que hemos visto, ¿no? Como los tapizones, los paneles, los resonadores, para favorecer en el confort acústico. ¿Ves? Entonces, uno de los primeros problemas que tenemos tanto en las oficinas como en los restaurantes o en los espacios comerciales es el exceso de sonido. Y al haber exceso de sonido, pues se convierte en ruido. ¿Sí? Otro problema frecuente en el diseño es que debido a esta tendencia de crear oficinas tipo planta libre,
Muchas veces no se le da el tratamiento adecuado porque todos los espacios, todos los mobiliarios están dentro de un mismo espacio grande, gigante, tipo planta libre, ¿no? Entonces, el trabajador de un costado pues perturba al otro con sus actividades, especialmente en los llamados, por ejemplo, imagínate un call center que ahora está de moda, que se utiliza mucho, que es una nueva tendencia laboral mediante llamadas. Entonces, imagínate, a esta persona no le puedes decir que se calle porque precisamente su trabajo es llamar por teléfono, al lado de otra persona que también está hablando por teléfono. Entonces son problemas que se presentan y ya dijimos pues cuál es el principio que tenemos que tener como respuesta. Aunque vamos a ver casos específicos, vamos a ver una revisión de casos para que se entienda mejor esto de la interacción persona, espacio, actividad de acuerdo a la situación. Comenzamos por las salas de reuniones. En este caso, tengo que favorecer mi objetivo que tengo que tener presente como diseñador es que debo favorecer la transmisión de la información y puedo utilizar, por ejemplo, islas acústicas. En las salas de reuniones van a haber eh, un buen aforo de personas. Quizá no lleguemos a la cantidad de 1500 personas por la limitación del espacio y la geometría del recinto, pero con tranquilidad podemos llegar incluso a 80 personas, 100 personas, dependiendo de la magnitud de la sala de reunión. Sí, estamos hablando de salas de reuniones que pueden ser utilizadas como salas de conferencias, por ejemplo, para ruedas de prensa o conversatorios en un edificio corporativo, hasta salas de reuniones internas para el mismo personal, donde se reúne el jefe con sus trabajadores y que tranquilamente también pueden llegar a las 20 personas, por ejemplo. Entonces ya estamos hablando de varias fuentes de sonido, donde no solamente el expositor o el jefe, el gerente van a hablar, sino también los participantes que están en la reunión. O incluso en estas salas también se puede utilizar para tertulias, por ejemplo, los coffee breaks o los cumpleaños que se celebran en las oficinas. Entonces, hay que acondicionar adecuadamente esta sala de tal manera que sea la actividad que se está realizando, pues, se favorezca la transmisión de la información. Como en la imagen que ustedes ven ahí, ¿no? Una sala de reuniones en la cual se han utilizado este, islas acústicas suspendidas con cables, las cuales pues vimos previamente que son paneles que tienen dentro materiales absorbentes como la lana de fibra de vidrio o la lana de fibra de roque que han sido revestidas pues con tela. Es importante también esto, ojo, mantener la porosidad del material porque tú puedes utilizar la lana de fibra de roco o la lana de fibra de vidrio, pero luego planteas que encima se le pone vinil o se le pone resina o se le pone barniz y prácticamente sellaste todos los poros del material que absorbían la energía sonora. Lo convertiste al material absorbente en material reflejante, entonces gastaste dinero y material en vano. Entonces no debes olvidar que el material debe conservar su porosidad. ¿Listo? Otro principio también que hay que tener presente en el diseñar salas de reuniones es que debo aislar el ruido del exterior, no solamente el ruido del interior, o sea, debo favorecer que el sonido siga siendo sonido, tanto del jefe, del gerente, del expositor como de los participantes, y evitar que los ruidos del exterior ingresen al recinto y dificulten la comunicación. Una sala de reunión, por ejemplo, hasta se puede utilizar para, como dije antes, pues, esparcimiento. Por ejemplo, ver un partido, ¿no? Como hacía, te decía, el gerente de donde yo trabajaba, que cuando jugaba Perú, pues detenían todas las actividades y sacaba el televisor a la sala donde estábamos todos para poder ver el partido, pero como por supuesto que no estaba acústicamente tratada ese espacio, era incómodo, bastante incómodo trabajar así. Lo que nosotros debemos evitar es que con nuestro diseño la persona tenga que salir a contestar el teléfono al pasillo y molestar a las demás personas, porque
él cree que no está molestando mientras habla en el pasillo, pero también interrumpe y él también se incomoda porque en el pasillo él no debería estar hablando por teléfono. ¿Sí? Evitar que la persona tenga que salir al pasillo o que el ruido creado por una máquina o por otro trabajador moleste a una persona. Entonces, puedes crear un espacio que tú vas a llamar sala de reuniones dentro de ese edificio de oficinas que va a ser específicamente para ese tipo de actividades. ¿Ves? Entonces estás viendo la relación entre persona, sus actividades y cómo interactúan. Ahora, volviendo, aísla ese tanto internamente como externamente. Puedes utilizar, te dije, además de las islas acústicas, los vidrios dobles y las pantallas acústicas. Y otra cosa también importante, al hacer este tipo de trabajos y crear este ambiente y tratarlo acústicamente, disminuyes la fatiga mental del participante, porque si no hay caos sonoro, la persona va a estar más apta a estar concentrada. Imagínate trabajar 8 horas de trabajo y que luego estar 8 horas en tu oficina y que finalmente pues se diga, bueno, vamos a hacer una reunión para finalizar el día y a esa hora pues hay ruido de la calle, bocinas, gente gritando en la calle, ruido de las máquinas, teléfono sonando, y en ese momento se hace la reunión de trabajadores. O sea, de por sí el trabajador ya viene estresado y lo que estamos haciendo es estresarlo más todavía. Pero si le acondicionas el espacio, pues digamos que esa reunión es a las 6 de la tarde o a las 8 de la noche cuando ya está terminando todo, precisamente en hora punta, pero se cierra el recinto, se cierra la sala de reuniones, se hace la reunión y lo que esté sucediendo afuera, el teléfono sonando, las máquinas, la gente gritando, las bocinas sonando, no llegan con tanta intensidad al interior. E internamente, cuando estas personas conversan, como hay islas acústicas, hay materiales absorbentes en el interior, pues no hay exceso sonoro, por lo tanto se disminuye la fatiga mental. ¿Ves? Ahora, así como espacios de oficinas, también hay comedores. Comedores que no solamente son de restaurantes comerciales, ¿ah? Sino también comedores dentro de las mismas oficinas. En Japón, por ejemplo, que tienen una jornada, o en Australia, que tienen una jornada laboral intensa, pues en la que tú sales de la casa en la mañana y regresas a la casa en la noche. O incluso en la misma Lima, que es una ciudad más movida, eh, las oficinas tienen, así como sus salas de coworking o sus salas de reuniones, también tienen sus cafeterías y espacios de relajación en los cuales los trabajadores compran su almuerzo, se reúnen ahí y despacio se relajan un rato. De hecho, esto del enfoque nuevo de las oficinas es favorable, porque ya las oficinas encapsuladas u oficinas del siglo pasado en las cuales se trabajaba encerrado en un espacio, y luego tenía pues que hacer su coffee break, pero en ese momento se llamaba su hora de salida y te ibas a almorzar y regresabas con fastidio. Eso ya está cambiando. Acá en el Perú poco a poco, pero está cambiando. Sobre todo, esto es importante que lo tengas presente, ¿no? Tú que eres el arquitecto de esta nueva generación y que vas a proponer espacios, tanto para tu tesis como para tus trabajos, ten presente ese nuevo diseño de las oficinas. Entonces, ya no existe tanto en sí la cafetería o el cafetín como lo mirábamos antes, sino el comedor, en el sentido de que ahora el mismo trabajador llega, se sirve su comida, se va y se sienta a un costado y almuerza o cena. Entonces, en esos espacios nosotros tenemos que crear también ambientes acogedores. Es el ratito sagrado, como se le llama, como le digo yo, el ratito sagrado de mis alimentos. Entonces, en ese momento, no quiero saber de trabajo, no quiero estar incómodo, quiero disfrutar mi comida con tranquilidad. Tú te habrás dado cuenta que un error frecuente que tenemos como sociedad peruana aquí
es que muchas personas utilizan la hora del almuerzo para trabajar y eso es un error gravísimo o para ver la televisión con programas tóxicos como esos programas de chismes y de farándula. Y eso es un gravísimo error porque estás inquiriendo tus alimentos, estás teniendo un espacio para ti mismo y lo estás utilizando para ver programas tóxicos, información tóxica o para trabajar. Gente que yo conozco que están almorzando y están hablando por teléfono para tratar de ellos piensan ganarle el tiempo, ¿no? Entonces, eso súmale un espacio que está acústicamente eh, intratado, en el cual pues hay reverberación, suenan las charolas, los platos, los cubiertos, la gente hablando por todos lados, el televisor sonando, las llamadas por teléfono, qué incomodidad. Entonces ahí tu estrategia, tu principio pues es crear un ambiente acogedor. Lo puedes hacer con difusores, con resonadores, con islas acústicas también, si la altura del techo te lo permite. Con islas acústicas puedes poner difusores y resonadores a la altura del oído de las personas y el usuario te lo va a agradecer. Tanto para un restaurante como para un comedor de trabajadores. ¿Ves? En la imagen tienes un restaurante. Digamos, puede ser una pizzería o puede ser un restaurante de un hotel, un restaurante de 3 tenedores, 4 tenedores, como los clasifican, ¿no? Con mayor razón, si es una cena de gala, es importante pues que los comensales de una mesa se sientan en intimidad y no alteren a los que están en otra mesa. ¿Ves? Incluso el concepto, así sea un comedor, como te dije, un comedor laboral, tienes que evitar el estrés que se ocasionan en los ruidos entre comensales. Ahí en la imagen tienes un comedor, por ejemplo, no es a diferencia de la de aquí, que es un restaurante. Acá tienes un comedor que puede ser un comedor universitario también, porque ojo, estos principios que te estoy diciendo para este tipo de espacios también los puedes extraer y aplicar en espacios educativos que vamos a ver más adelante. Pero el comedor, por ejemplo, es algo que tienen en común, hasta en la misma casa. Antes, en los tiempos de mis abuelos, la hora más sagrada era la hora del almuerzo, porque ahí es donde nos reuníamos todos a conversar y a participar y a integrarnos como familia. Ahora ya no. Y en la llegada, por ejemplo, esta costumbre de poner un televisor a la hora de comer, no me parece algo beneficioso. Entonces, las islas acústicas también te pueden ayudar a reducir el ruido entre comensales, a absorber parte de esa energía sonora, sobre todo si están suspendidas. Y mira las combinaciones que puedes crear también. ¿Sí? Y ahora este principio también lo puedes aplicar en un fast food, porque el hecho de que sea fast food, comida rápida, no quiere decir que lo vas a tratar mal al comensal y que se vaya rápido del local, pues. O sea, sí, la idea del fast food es que precisamente el comensal consuma el producto y se vaya para que regrese otro. Por ejemplo, KFC o McDonald's utilizan este principio. Pero de todas maneras, tienen que llevarse una buena experiencia. ¿De acuerdo? Entonces, si has ido al mall, pues, ¿no? Has visto estos fast food. eh, Hay una estrategia psicológica y utilizan colores fuertes que no se recomiendan en restaurantes, pero ellos utilizan colores fuertes de la franquicia, como el rojo, por ejemplo, que es un color bastante intenso, precisamente porque psicológicamente te crea eh, dinamismo, ¿ya? Utilizan luz blanca a diferencia de las luces amarillas de las pizzerías o restaurantes porque esa luz te crea intensidad, actividad. Pero esa estrategia está creada precisamente para que tú vayas, comas y rápido te vayas, con el color, con la luz, pero no con el sonido. De todas maneras, tú tienes que asegurarle a la persona que va a estar ahí, pues, 10 minutos mientras come su comida o espera su comida para llevar, que lleve una buena experiencia, evitar que el cliente eleve la voz, que grite. Y tienes que, por eso, diseñar adecuadamente el mobiliario, no solamente tratarlo acústicamente, ojo,
sino también ubicar adecuadamente los espacios, los mobiliarios donde deben de estar. La zona de juegos de niños que tienen mucho estos fast food tienen que estar lejos de las zonas de las comidas o recibir un tratamiento acústico porque los papás quieren ver si sus hijos están jugando cómodamente, pero también quieren comer tranquilo pues su pollito, su hamburguesa, su pizza. La barra tiene que tener un tratamiento adecuado. Tú debes idear el diseño correcto de la barra para que la persona que pues puede haber un reclamo, por ejemplo, imagínate un reclamo, ¿no? Y la persona está discutiendo con el gerente, con el manager, pero esta discusión no tiene por qué molestar a las familias que están a otro lado comiendo. Entonces, tu adecuado organización, distribución, diseño y tratamiento del mobiliario y de los materiales va a evitar que el cliente eleve la voz. Ahora, así como hemos visto salas de reuniones y hemos visto comedores, también aplica estos principios en las oficinas y los consultorios. Así como hay oficinas de planta libre, tipo despachos de arquitectura que ahora pues por ejemplo nosotros trabajábamos ingenieros, arquitectos, técnicos, todos en un mismo espacio y dentro de esa misma sala comedor estaba el plotter. Entonces ahora y trabajábamos en cubículos que parecían cabinas de internet. Más adelante se modernizaron entre comillas, ¿no? Y nos trajeron laptops que ayudan a reducir el espacio, pero el recinto seguía siendo planta libre y no tenía tratamiento acústico. Esa manera de organizar las oficinas es una tendencia que se utiliza en muchos lugares, tanto de constructoras como de bancos, por ejemplo, que ponen cubículos con vidrio pero no tienen tratamiento acústico, o los llamados call center que te mencioné antes. Entonces, en las oficinas y en los consultorios también, ojo, ahora se han ampliado esto de las clínicas y los edificios de consultorios, como los que se encuentran por el hospital regional, donde cada oficina, cada médico alquila o compra su propio espacio para su consultorio. Ya no es tanto el médico que te atiende desde tu casa. Antes era así, en el siglo pasado, que el médico atendía desde su casa, pero ahora ya no. El médico alquila un espacio céntrico, porque mucho tiene que ver con el merchandising, ¿no? Cómo se vende ahora su producto de él, sus servicios. Entonces tienes que tratar también ese espacio, la oficina o el consultorio. Y un principio que debes tener ahí es que en estos espacios, sobre todo en los de salud, tienes que reducir el estrés, tanto en el de salud como en el laboral, porque ya había dicho antes que también el trabajador estresado labora mal, labora de manera deficiente e ineficaz, improductiva. Entonces, con el tratamiento acústico de paneles absorbentes ayudas a reducir el estrés psicofísico, por ejemplo, ahí en la imagen, ¿no? El taladro del dentista. Ya de por sí la persona viene bastante estresada y encima tiene que escuchar el sonido del taladro. Y ni se diga del odontólogo, que está todo el día ahí trabajando, escuchando taladro. El paciente te escuchará por 20 minutos, pero el odontólogo está todo el día ahí. Ese sonido del taladro es un sonido de ruido estacionario y es bastante agudo. Es incómodo, genera molestias. Hay que ayudar a reducirlo. Paneles absorbentes y si el cielo te lo, y si el techo te lo permite, y cielos rasos acústicos. Y las acústicas también. Por ejemplo, en los bancos se pueden utilizar, como ves que utilizan los cielos rasos con baldosas termoacústicas. Además de utilizar los paneles, como te digo, también puedes utilizar los cielos rasos acústicos como en la imagen y los separadores acústicos, que es lo mismo que crear esas divisiones con tabiquería de melamina, que parecen cabinas de internet, cubículos, pero invierte un poquito más con tu contratista, con el cliente, sugiérele que invierta un poquito más en tu proyecto, plantéale que puede utilizar espumas. Por ejemplo, ahí en la imagen hay computadoras, son cubículos, pero a la vez están acolchados, son espumas. Entonces el material es poroso, ayuda a absorber un poco de esa cantidad de sonido excesivo que se están generando en estos lugares como por ejemplo un call center o un banco. O
lo puedes aplicar en un laboratorio de computación, por ejemplo, que también es educativo, pero mira, también se generan excesos de sonido. Los sonidos de los teclados, taca, 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 sonando todo el día, también son estresantes. Reduce el estrés psicofísico, entonces. Y otra cosa buena de un adecuado tratamiento acústico, otra ventaja es que vas a evitar distracciones al trabajador. En lugar de mandarlo a su oficina aislado, así cerrado, como si estuviera en una mazmorra, está bien, déjalo que trabaje en una planta libre, con bastante iluminación, que esté interactuando con sus compañeros, que pueda levantarse de vez en cuando a servirse un cafecito, pero créale cubículos que sean adecuados, pues, ¿no? Con islas, con separadores acústicos, como te dije antes, de tal manera que evites que el trabajador se distraiga porque su compañero pues habla por teléfono y está hablando más fuerte o suena el equipo que está imprimiendo al fondo del recinto o que el jefe grita, pues le grita a uno de los trabajadores. Entonces, o tanto en el consultorio también, ¿no? Que el dentista está operando y al costado hay un psiquiatra que está trabajando con su paciente. Aíslalo pues, o sea, si tuvieron la mala fortuna de que el dentista está a un lado y el psiquiatra está en el otro, y uno trabaja en el diván conversando con su paciente y el otro está trabajando con la maquinaria haciendo ruido a toda intensidad, por lo menos hazle un tratamiento acústico pues para que no le moleste uno al otro, ¿de acuerdo? ¿Ves? Mira por ejemplo ahí, ¿no? En esa imagen, la impresora, la fotocopiadora, impresora, escáner, tiene su propio cubículo, ¿qué te parece? Y yo le hubiera puesto ahí abajo una plataforma también para aislarlo del ruido de impacto, para que no pase de un piso a otro piso, pero me parece muy bien ahí lo que han hecho de encerrar a la máquina en un cubículo con material absorbente, ¿no? Para que el ruido que va a hacer, pues de alguna manera sí va a salir, porque ya te dije que en las propiedades del sonido, el sonido como que lo brinca al obstáculo y la onda y se sigue propagando, pero con menor intensidad, ¿me entiendes? Y mira, le han puesto hilas acústicas en el cielo raso. Todo eso ayuda a comunicarse mejor y a reducir el estrés laboral. Se trata de crear un ambiente de camaradería, de cordialidad, no de enemistad en tus oficinas. Tú puedes contribuirlo. No puedes evitar que las personas se peleen por cosas personales, cosas íntimas que tienen ellos, pues toda persona, pero sí puedes crearles un espacio para que les favorezca las relaciones laborales, ¿ves? Y otro espacio muy importante dentro de los comercios, las oficinas, los hoteles, los restaurantes, y los hospitales o los consultorios, son las llamadas salas de atención y de espera. Aquí tienes que tener presente que es un espacio temporal, ok, es un espacio temporal, y te había dicho que podías crear válvulas acústicas, pero no con salas de espera. Lo puedes crear con walking closets, con lobbies de transición, con escaleras, con recibidores, pero no con una sala de espera, porque en la sala de espera, aunque la estancia es temporal, de todas maneras no estamos hablando, no hay punto de comparación entre una persona que transita y el tiempo de que una persona va a estar sentada ahí mientras su médico o el señor del banco lo llama para ser atendido. Puedes estar hasta una hora ahí, entonces tienes que hacer que la estancia en ese espacio sea agradable, pues. Si vas a ir al counter de atención, favorece la comunicación entre la persona que te está atendiendo y el cliente mediante paneles difusores y absorbentes que absorban el exceso de ruido y que te permitan pues crear como una especie, por ejemplo, cielo raso que han puesto en el counter de atención, si lo tratas con materiales acústicos, como por ejemplo absorbentes, puedes crear una especie de caseta o tornavoz, como se creaban en los púlpitos de las iglesias antiguas, las iglesias antes de la Edad Moderna. El sacerdote no tenía amplificadores, entonces él hablaba por una especie de púlpito que al tener esto como un cielo raso, como un techito, ayudaba a que rebote la voz del sacerdote y llegue por todo el templo. Puedes crear una sensación parecida.
no de templo, o sea, no con alta reverberación, sino de tal manera que con la persona que te está hablando pueda ser escuchada por el cliente. Por ejemplo, a mí algo que me molesta es cuando ponen ese vidrio y ponen un agujero redondo. Ellos dicen, creen que lo ponen a la altura de la boca de la persona, pero yo a veces me tengo que agachar porque soy un poco más alto que la media. Imagínate otras personas que son mucho más altas y se tienen que agachar. Y aparte hay el ruido de la gente que está conversando, los televisores, la calle, que están en la sala de espera. Yo a veces me tengo que agachar y poner el oído pegado a ese agujerito. ¿Ves? Es bastante incómodo. Entonces, en lugar de favorecer, se dificulta la comunicación. Y ni hablar dentro de la sala de espera, ¿no? Ya te dieron tu turno, te vas a sentar al sofá y pues quieres conversar con una persona que te está acompañando, quizá tu madre, tu familiar, tu pareja, tu amigo, están ahí, y qué difícil es conversar. Entonces la espera se torna molesta. Y precisamente como es molesta, aumenta el estrés. Entonces tú tienes que disminuir ese estrés. Ya de por sí, por ejemplo, en las clínicas o en los hospitales, ya en los pasillos son bastante ruidosos por las enfermeras, los médicos que están caminando, los equipos, los niños que están llorando, la gente que está esperando, los equipos sonando, la gente que se queja. Por lo menos que la sala de espera pues sea un espacio de tranquilidad que ayude a disminuir el estrés. Un paciente estresado se irrita, un cliente estresado que está viendo a ver a su familiar o que quiere hablar con algo, con una deuda del banco se irrita. Irritado está más agresivo, más quisquilloso y la comunicación pues se torna más incómoda. Imagínate un cliente que va a ver una hipoteca de su casa, que sabe que ya de por sí es un tema que le incomoda porque tiene que pagar deudas y encima se estresa más mientras está esperando, o un paciente que está preocupado, un familiar que está preocupado por un familiar que está preocupado por alguien que pues está hospitalizado y tiene que comprar las medicinas y tiene que estar ahí, no te estoy hablando de media hora, pues sino de 4 horas, toda una noche en el hospital. Y encima pues en una sala donde se estresa, ¿no? O los mismos trabajadores, las enfermeras, por ejemplo, que están todo el día atendiendo, sufren de estrés también. Los pacientes les gritan, este, se incomodan, las quejas, los llantos de los niños, de los pacientes. Ellas se estresan bastante. ¿No sería agradable crearles un pequeño espacio como para que puedan sentarse un momento ahí en un diván y alejarse por unos 20 minutos del sonido, del ruido, perdón? ¿Ves? Y lo puedes lograr. Una sala de médicos, así como la sala de reuniones, una sala de espera, en la cual se absorban o se aíslen los ruidos de fondo que hay en los pasillos, ruidos de impacto, ruidos de fondo, ruidos estacionarios. Y por último, pues en las salas de espera también, como te dije antes, asegura la tranquilidad del cliente. Le pones el televisor, como muchas veces se hace, se pone un televisor, pero se pone el televisor a todo volumen. Y afuera hay ruidos de la calle, hay pacientes gritando, hay gente quejándose. A mí me agrada la campaña, por ejemplo, que utiliza el Interbank, de tratar a sus clientes como si fueran amigos de la casa. Y por ejemplo, aparte que te llaman por tu nombre, te crean mobiliario personalizado, mobiliario integrador en lugar de esas típicas butacas de terminal terrestre. Te ponen unos sillas con diseño personalizado, hasta te ponen una maquinita de café, que tú eres voluntariamente puedes parar y servirte tu café. Hasta incluso le dan cierto tratamiento acústico a las oficinas en los cielos rasos, ¿verdad? Te ponen esos televisorcitos donde hay, hay sketch de chistes británicos, europeos, pero de todas maneras permanecen los ruidos, pues, ¿no? Entonces,
favorece, así como lo hace el Interbank, ¿no? El confort, la tranquilidad del cliente y además añádele el aislamiento de ruidos externos e internos. Puedes utilizar cielos rasos, ya te dije, islas, separadores, difusores, resonadores, ¿ves? O sea, todos los materiales que hemos visto en la primera unidad y todos los recursos y accesorios, elementos que puedes crear desde los muros, los aislantes al momento de la construcción, como los paneles y los cielos rasos al momento de los acabados, todos esos utilízalos en estos escenarios, pero siempre recordando el criterio persona, interacción, actividad. ¿Ves? A las finales, sea un hospital, sea un hotel, sea un banco, sea una oficina, tú vas a crear un ambiente acogedor, pues, en el cual el mobiliario, la acústica, el confort lumínico, el confort térmico, hasta el incluso el olfativo van a trabajar para que la persona se sienta a gusto. ¿Ves? Recuerda que muchas veces esta persona no tiene los conocimientos del arquitecto, los conocimientos técnicos que tú tienes. Entonces, a esta persona, más que ver que, oh, organicé bien el espacio, estoy utilizando la antropometría adecuada, eh, estoy cumpliendo con el Reglamento Nacional de Edificaciones, recuerda que tu cliente no sabe, es un ser humano y no sabe de eso, pero sí sabe de tranquilidad, de satisfacción, cosas que compartimos todos los seres humanos. ¿Te das cuenta? Entonces empieza humanizando ese espacio, llegando a la persona, al cliente, al usuario, que no me gusta utilizar mucho la palabra usuario, llegando al usuario a través del confort. ¿Sí? Entonces de esta manera hemos revisado pues los principios de diseño acústico para recintos, estos llamados recintos menores. Ahora que ya lo entendiste, practícalo, aplícalo en los trabajos que tú haces en taller de diseño, aplícalo ahí y aplícalo hasta en tu misma vida cotidiana, ¿no? Trata de humanizar un poquito más, por ejemplo, tu sala, con lo que tú puedas, que está dentro de tus capacidades o tu dormitorio. Comienza por eso. ¿Listo? Nos quedamos aquí pues, mis estudiantes, y nos vemos en la siguiente sesión.